Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy es la última entrevista de esta temporada y vamos a hablar de transgénicos, de organismos modificados genéticamente, de misterios, secretos y maldiciones. Y para ello me acompaña la escritora Ana Vallabriga, que ha publicado con su pareja La Ley del Hambre, junto a David Zaplana. Bienvenida, Ana, a la Asociación Capernaum. No, gracias a ti, Ana Gloria, por invitarme. Un placer. Sí, yo ya tenía ganas de que llegara esta entrevista, tengo que decirlo, que la estaba esperando. Por fin, ya estamos aquí. Sí, Bueno, me ha la costado. historia de La Ley del Hambre transcurre en Cadánsnos y transcurre en Barcelona también, entre más o menos el año 1936 y 2018. Candasnos es un pueblo pequeño de solo 400 habitantes, pero en el que ocurren muchas cosas. Hay unas muertes inexplicables, aparentemente, y este pueblo trata de sobrevivir pues, en medio de un terreno hostil que está azotado por el cierzo aquilón, como le llamaban los romanos, porque su origen empieza en la antigua Roma. Está enturbiado por la niebla y maldecido por la sequía. Allí ocurren hechos terribles y misteriosos. Entonces quiero que me expliques qué pasa en Candasnos y, como dice Caín, uno de los protagonistas de tu libro, que es el guardia civil que está allí trasladado, él se pregunta, ¿a qué clase de pueblo he solicitado el traslado? Pues, Ana. Sí, pobre, en fin. Bueno, pues sí, como dices, bueno, está ambientado en Candasnos, que es mi pueblo. Obviamente mi pueblo es bastante más tranquilo que lo que aparece en la novela. Hay quien me ha dicho, bueno, no te van a hacer hija predilecta del pueblo. Yo digo, No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quiero decir, es una ficción. Y aparte que los pueblos tan pequeños de la España vaciada, pues a veces también necesitan ponerse en el mapa, ¿no? Un poquito. Y o sea que yo creo que en este caso toda la promoción es buena, en cualquier caso. Pero bueno, en realidad, claro, desde luego este es un pueblo imaginario dentro de que hay una base real. Como tú decías, mi pueblo es de origen romano, allí pega el cierzo que da gusto, hay mucha niebla, hay unos meses de invierno que son tremendos, toda esa zona de Fraga, de Lérida, de Lleida, toda esa zona se llena de niebla, incluido mi pueblo, y pues, es uno de los orígenes que se barajan para el nombre del pueblo, Candasnos. No recuerdo ahora cuál era la palabra, pero como que quería decir niebla. O sea que, imagina, yo recuerdo de ir a la escuela y mira que mi pueblo es pequeñito, e ir mirando solamente el suelo, ir mirando los pies, cómo iba poniendo cada pie para no tropezarme con algo. Y ir siguiendo las paredes para llegar hasta la escuela. O sea, era tremendo. Pero bueno, en base a esto, lo que hemos hecho pues, es ambientar allí una historia que es coral. Está la historia de Caín, en realidad es la historia que vertebra un poco la trama, ¿no? Que sería pues ese brazo que de repente aparece una noche de tormenta en la Balsa Buena, que también es de origen romano, y aparece un animal monstruoso, no se sabe muy bien qué tipo de animal es, y está ahí el pobre Caín Álvarez, que acude a la llamada de los vecinos, emerge ese animal que casi se lo lleva por delante y deja tras de sí ese brazo que tienen que ir investigando, pues si ha habido más muertes provocadas por animales, a quién pertenece ese brazo. Nadie parece haberse quejado de que le falte un brazo, pero pues tendrán que investigar a ver qué es lo que pasa. Y esa es un poco la historia que vertebra, ¿no? El descubrir qué es lo que ha pasado en el pueblo. Pero como tú decías, nos vamos al pasado, al año 36, nos vamos al año 1974, vamos avanzando a lo largo de distintos tiempos y de distintos personajes, porque es una novela, como te decía, coral, aunque la historia sí, principal pues quizás sea esta. que ahora vamos a ir hablando personaje a personaje para ir sin hacer spoiler, pero desgranando un poco para que la gente tenga ganas de leerla, porque es apasionante. Tú eres de Candasnos, que lo acabas de decir. ¿Qué opina la gente de allí del libro? Porque yo lo Pues estaba leyendo y yo decía, madre mía, el que sea de este pueblo no sé cómo verá el asunto. mira, hay muchas cosas de las que se dicen ahí sobre el pueblo, sobre Candasnos, sobre la vida de los pueblos, que no es que pasen exactamente en mi pueblo, es que suelen pasar en la mayoría de los pueblos, ¿no? Hay una frase que a mí me parece, bueno, no recuerdo exactamente cómo la hemos puesto en el libro, ¿no? Pero realmente tú vas a una ciudad y ahí lo difícil
es llamar la atención. Tú estás en Barcelona con la cantidad, o en Valencia, ¿no? Que tú estás en Valencia, ciudad Sí. que conozco bien, porque allí fue donde conocí a David y donde estudiamos la carrera. Bueno, conozco bien, Y donde nos conocimos tú y yo conocía. también. Y donde nos conocimos nosotras también, exactamente, exactamente. Pues en una gran ciudad lo difícil es llamar la atención, porque hay tanta gente, tantas culturas, tantas etnias, tantas formas de vestir. Bueno, es muy difícil. Pero en un pueblo lo imposible, diría yo, es pasar desapercibido. Pero es que todo pesa. Ya no es solo lo que tú hagas, sino cómo pesa el pasado, cómo pesan tus abuelos. Los motes, los apelativos se heredan hasta el punto de que hay veces que es que no sabes ya ni de dónde viene. Por ejemplo, yo soy de la familia de la tejedera. Mi abuela era la tejedera, porque yo creo que era su abuelo, su bisabuelo, creo que incluso fue, eran los que tenían una máquina de tejer mantas y se dedicaban a tejer. Entonces ya se quedaba como el mote ahí, fíjate, se pierde ya un poco, ¿no? En el tiempo, ya aún vi esa máquina en casa de mi abuela. Es decir, pesa demasiado. El pasado, lo que hace tu familia pesa demasiado. Incluso a veces se dice, mira, es que esa familia, en mi pueblo hay una palabra que se dice esboriao, que yo creo que también tiene que, no sé si en Valencia se utiliza también algo así, este tipo de palabras, esboriao es alguien que está un poco loco, ¿no? Que no está muy centrado y tal. Pues a veces eso también, no, es que esta familia son unos esboriaos, o esta familia son unos bochos, o esta familia son lo que sea. Pero como tú eres de esa familia, ya se presupone que vas a ser así. Pero dudo mucho de que eso solo ocurra en mi pueblo. O sea, yo creo que eso es algo que sucede en todos los pueblos. Lo han leído todavía poca gente, entre pocos que somos, o son, y, y que el libro es gordo, pues lo ha leído todavía poca gente. Pero hubo un detalle que me gustó muchísimo y que me emocionó. Y es que una amiga del pueblo me pasó una foto y tú sabes que en las escuelas, pues a los maestros, cuando termina el curso, pues se les suele hacer algún regalo, ¿no? Sí. Y en mi pueblo, pues es una escuela unitaria. Hay, creo que son tres maestros que son los que llevan todos los cursos. Llevan dos, en cada aula suele haber un par de cursos. Yo también estudié así, incluso había veces que estábamos tres cursos en una sola clase con una maestra. Pues les regalaron el libro a cada uno de ellos. Había tres maestros y había una foto con todos los niños, los tres profesores y cada uno con su libro. Pues a mí eso la verdad es que me emocionó porque era como decir, estamos orgullosos, ¿no? Del libro y queremos que la gente se lo lleve y que lo lea, no solamente la gente del pueblo, sino la gente que tiene algún vínculo con el pueblo. Así que, bueno, yo creo que bien, más bonito que eso, desde luego no se me ocurre nada. No, no. Yo además cuando lo estaba leyendo y lo que estabas diciendo tú, sí que he recordado, por ejemplo, mi madre, que es de un pueblo y vive en un pueblo, esas leyes no escritas, los motes, por ejemplo, nosotros somos las del cuartel viejo, porque estaba el cuartel de mi abuelo, le alquiló parte de la casa para que no se fuera la Guardia Civil de allí, que no tenían dónde estar, porque mi bisabuelo era Guardia Civil. Entonces Ajá. somos las del cuartel viejo, fíjate los años que hace y seguimos siendo las del cuartel viejo. Y es más, la parada del autobús, en la nuestra, que justo tenemos una en casa, y se llama la parada del cuartel viejo. O Pues, algo que contabas en el libro, que yo lo vivo con mi madre. Aquí contabas lo de la fruta que viene en el coche, casa por mm, casa, y cómo hablan con el que les trae la fruta, cómo se quejan. Digo, mira, es que estoy escuchando a mi madre y a las del pueblo. A mi madre el panadero le trae todas las mañanas, a las 10 de la mañana, el pan a la puerta de casa. Bueno, Entonces, yo he de decir que en mi pueblo todavía había antes dos panaderías, solo queda una ahora y el pan ahí es muy bueno. Las cosas que hacen las hacen muy buenas, o sea, y está ahí la panadería. Pero sí, las verduras sí, o sea, de quejarse, oye, que la has traído muy mala, este viaje, qué mala fruta has traído. No, no, es buenísimo. Y el frutero intentando convencer a las, no, no, está buenísima, esto, sí. esto es de primera y a lo mejor tú lo estás viendo y dices, pero bueno, esto qué cachondeo es, ¿no? Pero bueno, esas... Sí, sí, eh, esto es total y mira, yo soy de Lugo, entonces ya fíjate la ves. distancia, pero yo creo que en los pueblos funciona de la misma manera en todos los de España, más o menos, Sí. con sus particularidades. Bueno, La Ley del Hambre es una novela dura, con historias muy duras, unas historias de vida que a veces yo tenía que parar o tenía que decir, madre mía. Uno de los personajes que para mí representa el mal absoluto es Crispo,
Ujú. Y hay una frase que viene en tu libro de Balzac que dice: detrás de toda gran fortuna se esconde un gran crimen, y aquí nunca mejor dicho. Y voy a leer un párrafo muy pequeñito para definir un poco a Crispo, para que la gente se ponga en situación. Disfrutaba matando, sentía un inmenso placer cada vez que apretaba el gatillo y un hombre caía sin vida, incluso rematándolos con una piedra para no gastar balas. Lo que más placer le daba era coger a alguno vivo y ensañarse antes de arrancarle la vida entre súplicas y gritos. Otras veces entraba en las casas en busca de alguna mujer y le daba igual que fuera republicana. Lo mejor de la guerra era la impunidad. No tenía que dar explicaciones a nadie. Y hay que decir además que Crispo empezó en el bando republicano, cuando le convino se pasó al nacional, cuando vino la dictadura se puso de alguacil para seguir con los chanchullos. Esos personajes que suenan, porque algunos que forman parte de nuestra política en algunos lugares de España que conocemos tuvieron esta trayectoria también como Crispo. Claro, porque ahí no hay ninguna convicción, no hay ningún ideal, ahí es simplemente el beneficio propio, ¿no? El ir a donde al sol que mejor calienta y sin importar absolutamente nada. Esta parte que tú has leído de la guerra, pues hombre, hemos escrito sobre cosas que hemos escuchado, que hemos leído, que intuimos que podían ser así, ¿no? Pero el personaje de Crispo está basado en un personaje real que existió en mi pueblo. Él murió antes de la guerra y mi padre siempre decía, en mi pueblo no se mató a nadie en la guerra civil, nadie, la gente se protegió. Fueran de un bando, fueran de otro, la gente se protegió, o sea, se portaron de verdad de una manera que es para quitarse el sombrero. Pero este hombre, mi padre decía que si este hombre hubiera vivido durante la guerra, probablemente habría sido el único al que hubieran matado. Porque la mayor parte de las cosas que salen en el libro, empezando por cómo trataba a sus trabajadores, cómo trataba a todo el mundo y todas las cosas que hacía, son reales. Son reales, son historias que mi padre ha oído y que nos contaba. De hecho, este libro es que está basado en muchas historias reales y de hecho nace de ahí, nace de esas sobremesas que nos sentábamos con mi padre, con mis abuelos, con mi madre, lo que pasa, mi madre era un poquito más joven, y nos contaban todas esas historias de gente, de vidas del pueblo. Mi abuelo, por ejemplo, hay un episodio que empieza Francisco, cuando llega su cumpleaños y se tienen que poner esos trapos para envolverse los pies e irse a trabajar al monte, estando todo nevado, mi abuelo lo tuvo que hacer con 8 años. Con 8 años mi abuelo estaba en el monte solo mientras los aviones cruzaban el cielo y mi abuelo solo en medio del monte, porque su padre lo llevaba y después se volvía al pueblo, cuidando el ganado, yendo con aquellos trapos mientras su padre llevaba botas fuertes para que no, con la nieve, pues Para que no no le se... llegara la humedad. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo cuidamos nosotros ahora a nuestros hijos? ¿Y qué importancia tenían en esa época, ¿no? Simplemente eran mano de obra, eran una fórmula para una forma de ganar más dinero, de que la economía familiar fuera mejor. De hecho, hay una cosa curiosa y es que los hombres se casaban muy tarde. En mi pueblo, los pueblos de alrededores, se casaban tarde los hombres. Intentaban retrasar lo máximo posible las bodas de los hombres y las de las mujeres intentaban adelantarlas lo máximo posible. Aunque las mujeres también iban de niñeretas, que le decían en mi pueblo, ¿no? Se va de niñereta a cuidar a lo que sea, pues por la merienda, cuidar de críos por la merienda. O sea, los chicos ya pues ganaban más dinero y llevaban otro tipo de trabajos. Así que es una vida muy dura que hemos recogido ahí, aunque, bueno, espero que no sea todo duro. Quiero decir que hay ciertos momentos de la historia que aligeran Sí, un poco sí, porque, sí. Bueno, es que he empezado por el pero malo, sí, después vamos, es vamos. que Además, por ejemplo, a mí una historia durísima es la de él con su primera mujer, porque la ujú, segunda ya cambia la película, pero ya le coge, ya es otra mujer. sí, Pero, y lo que hace con ese primer hijo, ya. nace de, es Mm. que es feo tirarlo a los cerdos. Pero es que eso pasaba también mucho. Claro, han cambiado mucho. Mm. A ver, yo creo que no sé si sería capaz de hacer algo así porque me parece terrible, ¿no? O sea, el hecho de lo que ocurre en el libro, ¿no? Pero era pura supervivencia. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando un hombre tenía hijos de un anterior matrimonio y se casaba con una nueva mujer, esa nueva mujer lo que quería era que sus hijos tuvieran lo máximo posible y tuvieran forma de darse vida, que no ese otro hijo que era de un matrimonio anterior y que, bueno, pues no estaba su madre para velar por sus intereses. Y los padres, lamentablemente, pues tampoco es que se preocuparan demasiado por los hijos, ¿eh? Aún hoy en día hay muchos que
En fin, hacen nuevas familias y del anterior se olvidan, pues en aquella época ya era una cosa tremenda, ¿no? Entonces era supervivencia pura y dura, pero sí, encuentra un poco la horma de su zapato con la segunda mujer. En la segunda, sí, porque además él en el pueblo nadie le podía chistar. Él ¿No? era el que daba el empleo, si querías trabajar, si querías tener la cartilla de racionamiento, pero llega esa segunda mujer y sale lo de las tablillas Ujú, de la maldición. Quiero que ujú. me expliques qué son esas tablillas y para qué se usaban. Sí. Mira, en nosotros, claro, el pueblo es de... Oía ruidos. Tengo la casa llena de gente, digo, bueno, a ver si... He avisado, que estábamos grabando, pero nunca se sabe. Bueno, pues mi pueblo es de origen romano. De hecho, está en el camino que unía Ilerda, Lleida, Lérida con Zaragoza, con César Augusta. Y entonces hay como varios lugares a lo largo del camino que eran lugares de aprovisionamiento. Entonces estaba Fraga, pero después de Fraga estaba una zona que se llama Cardiel, que ahora está abandonada, quedan simplemente unas casas que, como de labranza, que a veces va la gente en fin de semana o hacen alguna romería, etcétera. Quedan ahí algunas casas, pero bueno, era una población que solamente era pues cuando tenían que ir a labrar, o el campo de Fraga, el campo de Candasnos son campos muy grandes, muy extensos. El núcleo urbano es, en el caso de Candasnos es muy pequeño, pero el monte es muy amplio y el de Fraga también es enorme. Entonces, claro, la gente no podía ir y volver en el día. Entonces aprovecharon esos restos de ese campamento romano, de ese lugar, de ese Cardiel, fíjate que el nombre todavía mantiene esa raíz, pues ahí eso era un lugar de parada, ¿no? Donde podías tú parar. Pero luego, a medio camino entre ese Cardiel y mi pueblo, hay otro lugar que aparece en el libro, que ese lugar para mí es mágico porque no tiene respuesta a por qué está ahí y qué hubo ahí, que es el Conventaz, ¿vale? Pero probablemente fuera de origen romano también. Ahora mismo lo único que hay es una colina muy alta que, aunque tú no sepas dónde está, cuando llegas a ese punto, si te han dicho, verás un montón de sillares, de piedras, de construcción totalmente derrumbadas. Pero es que ocupan gran parte de la colina. Ahí había una gran construcción que se ha perdido en la memoria. Mi padre nunca supo de qué era esa construcción. Solo sabe que ese lugar se llamaba El Conventaz y que cuando él era pequeño, cuando él era joven, todavía quedaban muretes, pero las grandes piedras seguramente están en muchas de las casas del pueblo, porque todo se reaprovechaba. Bueno, a lo que voy, que me enrollo. Después de ese punto llegaba mi pueblo, y en mi pueblo hay todo el sistema de abastecimiento de agua, son la zona de los Monegros, es una zona desértica, semidesértica. Entonces, funcionaba mediante sistema de balsas. Como eso fue anteriormente fue mar, toda la parte es arcillosa, toda la parte del fondo, digamos. Entonces había lugares donde sí se podían hacer esas balsas. Entonces estaba la balsa buena, que era la balsa que se usaba para beber y que se sospecha, se cree que es de origen romano, la construcción, cómo se hizo. Luego hay otras balsas que son, pues la balsa del tejar, que se utilizaba para sacar la arcilla, para crear tejas, para crear lo que fuera que necesitaban de construcción. Otra era la balsa de las mulas, que era pues donde bebían los animales. La cuestión es que el origen del pueblo es romano. Entonces, nosotros ya teníamos la historia un poco más o menos avanzada, pero bueno, nos faltaban algunos elementos que tú sabes, avanzada no de escribir, porque nosotros somos de mapa, es decir, estructurada, empezar a Estructurada, estructurar, bien. a sacar un poco a las cosas, pero hay algunas cosas que nos faltaban y tal, y nos ha costado 6 años, ¿eh? O sea, porque era muy complejo el unir todas estas historias que nosotros queríamos unir. Nos fuimos de vacaciones a Bath, fuimos en un viaje con los críos, fuimos todos para allá, a Bath, y allí vimos las termas romanas. Yo, mira que la época romana, pues sí me ha interesado, tampoco soy muy conocedora y tal, pero sí me ha interesado y tal, pero yo desconocía todo el tema de las tablillas de maldición. Y allí había muchísimas tablillas de maldición. Quedan las que están labradas, pues grabadas en plomo, en materiales claro, que pueden persistir pues, a lo largo del tiempo. Sí. Las que estaban hechas en papiro, que estaban hechas yo qué sé, pues probablemente han desaparecido, ¿no? Y entonces ahí era muy curioso porque eran muy supersticiosos. Tenían sus símbolos de protección, pero también las tablillas. Las tablillas eran, de hecho, el libro empieza con una Sí. maldición romana, que echa esa segunda mujer, lanza esa maldición romana tal cual las hacían ellos, que además, mira que no eran listos ni nada, ¿eh? Tú no te puedes comunicar nunca con Dios de manera directa. Ninguna religión, casi ninguna, te lo permite.
Aquí tampoco. Tú no podías coger tu tablilla de maldición y decir, yo, no sé, bueno, maldigo a aquel que se haya llevado mi toalla, porque ahí en lo de Bath, con lo de las toallas Sí, lo llevaban sí. bastante mal. Entonces, que se haya llevado mi toalla, que se le caigan los ojos, que se le caiga la piel, que no sé qué, bueno, le deseaban todo lo peor. Usaban eso y también usaban pociones amorosas. Esas tablillas también las usaban para hechizos de amor, para el amarre, para amarrar a quien querías. Entonces, toda esa parte nos pareció tan interesante. En mi pueblo no han aparecido tablillas de maldición, pero sí se echaban, sí se arrojaban a lugares donde había agua, tenían que llegar a los dioses del inframundo y se suponía que meterla entre las ropas de los muertos o en lugares, en grietas, en grutas, en zonas de agua, era la forma en la que podían llegar a los dioses. Y bueno, y pues tú le habías robado la toalla, pues prepárate que te va a pasar de Que te todo. vamos a dar. Bueno, hay un personaje ahora que no es una persona, pero sí que tiene mucha importancia, que es Semilia. Y aquí ya te lanzo directamente la pregunta para que me expliques tú. ¿Por qué una fábrica de semillas que está en Candasnos protege sus instalaciones con las mismas medidas de seguridad que una cárcel? ¿Qué esconde Semilia? Porque ahí entra en juego otro de tus personajes, Vera, esa periodista que viene a Candasnos a investigar. Pero, ¿qué pasa ahí en esa, hasta donde puedas contar? Hombre, lo que ocurre en Semilia realmente tendrán que descubrirlo los lectores, Claro, sí, pero bueno, pero eh, a nosotros nos llamaba mucho la atención. Bueno, primero, el personaje de Vera es un personaje que nos interesaba mucho para mostrar ese periodismo de las personas que comienzan, ¿no? De los periodistas nuevos que comienzan su trayectoria, que todavía tienen ganas de comerse el mundo, de pensar que su trabajo puede servir para algo que lo sirve, ¿vale? Que sirve mucho, pero tienen ese empuje. Luego la vida les va paqueteando, la publicidad es la que paga todo y bueno, el mundo del periodismo en la actualidad es bastante complicado, la verdad. Pero bueno, queríamos un poco en ese personaje encarnar, ¿no? Toda esta parte del periodismo. Hay una cosa que nos llamó la atención cuando preparábamos la novela y es que las semillas tienen patentes, están casi todas, yo no diría todas porque no he comprobado el dato, pero la mayoría de las semillas que se plantan en el mundo están patentadas. Es decir, ha habido empresas que han ido al registro, han registrado al registro de patentes, supongo, y han registrado esas semillas, de tal manera que tú, a diferencia de lo que hacían antes los agricultores, que antes pues guardaban, yo vengo de familia de agricultores, guardaban una parte de la cosecha para plantar al año siguiente. Eso era, tenías que hacerlo así. Bueno, pues hoy en día eso es imposible. ¿Por qué? Primero, porque si tú plantas esas semillas, por ejemplo, en mi pueblo que se planta bastante maíz ahora con los regadíos y tal, esas semillas no van a germinar. Apenas algunas germinarán. Es decir, la mayoría son estériles. Y en segundo lugar, es que si te pillan que la has plantado, te va a caer una multa, porque tú no has pagado la patente por plantar esas semillas. Eso nos parecía una cosa, bueno, muy loca, ¿vale? Claro, todo esto se complica con los transgénicos, con las semillas transgénicas. Y hubo una cosa, una noticia que yo creo que es de principios de los 2000, puede ser, no estoy muy segura de la fecha. En India hubo una ola de suicidios de agricultores indios brutal. La cosa era que Monsanto, nuestra amada Monsanto, que ahora ya no existe, ha sido absorbida por otra empresa, no recuerdo cómo se llama, en por el libro Bayer, está... Bayer Bayer es la que la ha Monsanto. absorbido. Bueno, Sí, pues Bayer entre ellos, Monsanto. Dios los cría y ellos se juntan. Sí, después te contaré porque además ha salido una noticia referente a esto. Vale, pues sí, Mira, cuéntamela, ayer, me justo interesa ayer, mucho. digo, mira, yo preparando la entrevista, digo, y sale la noticia de Bayer Monsanto. Pues ahora me lo cuentas porque Sí, es sí, un tema que me ahora parece cuando termines apasionante. tú te lo cuento. Lo que hizo Monsanto fue convencer a los agricultores indios en que en vez de que guardaran esa parte de las semillas para plantar, que compraran sus semillas que además eran inmunes al herbicida que también les iban a vender, con lo que la cosecha iba a ser maravillosa porque iban a tener una productividad increíble, no iba a haber malas Sí. hierbas, iba tal. Bueno, pues después de venderles esa película, claro, evidentemente las semillas eran caras y la productividad no fue la esperada en absoluto, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que muchos se arruinaron y no podían pagar
esas patentes o no podían pagar esas nuevas semillas, más las que les quedaban todavía por pagar, y hubo una ola de suicidios en India gracias a Monsanto y sus técnicas, ¿no? de venta y sus milongas, ¿no? Entonces, toda esa parte es que nos pareció brutal. Todo el tema del control de las semillas es controla la alimentación y controlas el mundo. Ya está. Es que no hay otra cuestión, no hay otra fórmula. Entonces, nos parecía un tema que era interesante a tratar y digamos que Semilia representa todo eso, ¿no? Al principio comienza así, Sí. representa esa parte, ¿no? Pues la Así que, noticia que escuché era que en México se había publicado un estudio sobre el maíz transgénico ujú, y el glisofato, que es venenoso, y que México quiere impedir que Bayer Monsanto y otras compañías, porque están unidas más, de agroalimentarias, pues avancen con este glisofato y con este maíz transgénico. claro, Pero porque claro, lo que es hacen una es cosa. plantar ese maíz para después te venden que tú pones ese glisofato que contamina las aguas. En Estados Unidos yo creo que ya hubo varias demandas. Sí, em, Claro, que con eso ya pues no, matas las hierbas y vas a tener una producción increíble. Hay algunas empresas que no admiten maíz transgénico. En mi pueblo, por ejemplo, creo que es Coca-Cola, no permite, porque no sé para qué usarán para hacer la Coca-Cola o no sé, pero bueno, no permite maíz transgénico. No está permitido. O sea, hay determinadas empresas que no permiten maíz transgénico y tiene muchos inconvenientes porque tú plantas maíz transgénico y luego eso se poliniza, o sea, esas semillas pueden volar, no es fácil acotarlo, o sea, estamos jugando yo creo que con fuego directamente, pero sí, sí, pero para acabar con lo que dices tú, con la agricultura y que tú le compres siempre a ellos, que son los sí, que van a manejar el cotarro, no hay más. exactamente. Mm. Pero hay algo mucho más novedoso que también sale en tu novela y que es avanzado, más avanzado aún que los transgénicos tradicionales, que es CRISPR. ¿Qué es CRISPR? Y bueno, que nos expliques un poquito en qué consiste. Bueno, pues la técnica CRISPR que se está investigando ahora y es, como tú decías, una técnica relativamente novedosa y que consiste en que tú puedes... Uy, perdona, Me ha ido se me la ha ido luz. la luz. Se me hizo la luz. Ya sé. Bueno, ahora se conectará, más o menos se me ve. Sí, sí, se te ve, se te Sí, ve. vale, perfecto. Eh, Esta técnica consiste en la edición de genes de una manera muy, o sea, es como un cortar y pegar genes directamente. Ya no necesitas genes de otras especies, no necesitas como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Querías perdón, querías tomates de color azul. ¿Quién querrá tomates de color azul? Bueno, pues se producían tomates de color azul a los que se les introducía no sé qué gen de no sé qué especie de pez. ¿Vale? Cosas loquísimas que no tenían ningún Sí, sentido. Bueno, ahora, claro, la técnica CRISPR, que es esa edición genética, tiene la parte positiva, la parte buena, que tú puedes curar enfermedades genéticas, quitar esos genes que no están bien y puedes curar enfermedades. No se sabe cuáles son hacia dónde va a ir la técnica, qué posibilidad, qué efectos puede tener a largo plazo. Que luego eso se puede usar también. La parte positiva es que tú la puedes usar para, si tienes una enfermedad genética, esa enfermedad la puedes intentar curar. Pero aquí ya entra por una parte la parte económica, es decir, que esta técnica que es muy barata, muy barata, están pidiendo cantidades bastante elevadas por los tratamientos. Es decir, que a lo mejor un tratamiento para una enfermedad genética todavía se ha experimentado con muy poquitas. No sé, ¿qué te puede costar? ¿1.000.000 de euros para una persona? ¿O 500.000? ¿O es algo inasumible, ¿no? Y luego, por otra parte, que aquí están también las cuestiones éticas, que también se pueden utilizar para, oye, ¿te quieres cambiar el color del pelo, el color de los ojos? No hace falta que sea en el embrión que tú hagas esa manipulación. Puede ser ahora, estando tú viva, adulta, igual que se pueden curar enfermedades, se pueden cambiar ciertas cosas. Entonces, es una técnica muy novedosa, está empezando ahora y tiene un desarrollo brutal. Primero por lo barato que es el utilizarla y luego por la cantidad de ramales de cosas que se pueden hacer con ella. Así que, bueno, yo creo que aquí los filósofos tienen bastante que decir, yo creo. sí. Pero veremos a ver si se les hace caso, se les escucha y, en fin, pero sí. Yo además me llamó la atención cuando contáis el eh, caso para hacer los chalecos antibalas, por ejemplo, de meterle al gusano
parte de lo de la araña para hacer más resistente el hilo, porque no puedes hacer granjas de arañas porque se matan entre ellas, pero sí quitar, unir la parte de la araña con el gusano y fabricas ese hilo resistente. Es increíble. Somos Dios, somos Dios. Jugar, eso es un peligro, ¿eh? Bueno, ya en la novela sale porque en los primeros años de la posguerra los agricultores españoles ya sufrieron parte de estos asuntos porque el Servicio Nacional de Trigo eliminó el libre mercado, entonces solo le podías vender al Estado, con lo cual no les llegaba para cubrir gastos, había muchas pérdidas y bueno, los que tenían mucho se quedaron sin nada y los pobres más pobres todavía. Y ahora es un poco ese camino lo que estamos viendo en España con los agricultores. Estamos en otro momento, pero se vuelve a cebar uno en ellos, con el peligro que es porque nos alimentamos del campo. Pero si es que los agricultores no cobran nada por su trabajo. Es decir, las grandes empresas, yo creo que hay que diferenciar también, ¿eh? Porque están los pequeños agricultores que subsisten con su trabajo y luego hay grandes empresas agroalimentarias, ¿eh? Ahí la cosa cambia. De hecho, la mayoría lo que hacen es exportar sus productos a países donde se cobra mucho más caro. Pero si tú piensas en un pequeño productor que tenga un campo de, yo qué sé, de frutales, ¿no? O varios campos de frutales, que trabaja y que de la tierra contrata gente para poder tal, ellos cobran nada, no cobran casi nada. Mira, yo tengo unos amigos de mi madre, que él trabaja la tierra, él tiene varias fincas en la zona de Lérida, de Lleida, y él dice, no compres en Mercadona, no vayáis a Mercadona. Mercadona está tirando los precios por el suelo. O sea, nos está pagando miseria y luego están vendiendo la fruta al precio que les parece. Tienen una cantidad de beneficio impresionante. Impresionante. Los mediadores, pero como sucede en casi todo, En casi todo, sí. son los que se quedan el dinero. Los agricultores, los pequeños agricultores que tienen una cantidad de terrenos, que ellos trabajan su tierra, que contratan a lo mejor a personales temporeros, ¿no? Para esa gente no se hace rica con la tierra. La tierra, aquí depende de qué productos cultives y ya te digo, la fruta y verdura que yo conozco porque es un negocio muy complicado, muy, muy complicado, muy esclavo, muy, si graniza, si no llueve cuando tiene que llover, si llueve a deshora, que eso Sí. también te pudre toda la fruta, o sea, que de repente haya una plaga, que es que estás tan expuesto que es un trabajo durísimo. Mi padre le encantaba la tierra, mi padre llegaba de trabajar, de su trabajo, que trabajaba en el área de los monegros, él trabajaba allí en el primero camarero y luego como de mantenimiento, y él llegaba y su hobby era coger el tractor y Y marcharse a ese labrar. En aquella época que no había móviles, yo había días que lo pasaba fatal, a veces se ponían tormentas de verano y no llegaba a casa, yo me agobiaba muchísimo y no había móviles, claro, a veces llegaba al cabo de las horas caminando, decía, no, se me ha estropeado el tractor y tenía que y venir llegaba, andando. tenía que venir andando y tardaba mucho tiempo y era muy angustioso porque no sabías qué había pasado. Pero bueno, que sí, que los intermediarios al final se quedan todo y los agricultores cobran muy poco. Mira, yo me comparo siempre, los escritores siempre digo que somos los agricultores de la literatura, Sí, tal cual. es verdad, Es tal cierto. cual, porque los escritores cobramos un 10% del precio venta al público sin IVA de cada libro. Y hay algunos que incluso les recatean y se quedan un 8%. Pero bueno, un 10 es lo habitual, ¿vale? Luego, más o menos sería eso. Pero claro, es un 10%. ¿Cuánto cobras tú por cada libro que vendes? Y de ¿Sabes? 6 años de vuestro trabajo y una novela como la vuestra tan completa. Porque aquí hay mucho, bueno, os llevó 6 años, pero es que hay Sí. mucho trabajo. Es una novela completísima. Bueno, lo estamos viendo ahora y hay mucho más. Yo me voy a quedar corta porque no se puede en una hora de entrevista sacar, y además la gente que la compre y que la lea, pero se ve el trabajo que hay detrás de vuestra Sí. novela, mucho. No, sí, sí, lo hay. He de decir que entre tanto hemos publicado otras novelas, pero es verdad que esta novela, hasta que las piezas estuvieron, nos costó mucho engarzarlo todo. Por lo que tú dices, es una novela que queríamos contar varias historias. Supongo que hablaremos también de Calixta después. Sí, después. Dentro de dos preguntas la Calixto. No me adelanto. Sí, dos preguntas. No me adelanto, pero quiero decir que son como muchas cosas que teníamos que encajar y a veces ves como este detalle que te decía de los de las tablillas de maldición, que te llega cuando te llega. O
O sea, tú puedes estar pensando mucho, pero a veces las cosas te llegan cuando te llegan, ¿no? Y No no tiene que puedes llegar. acelerarlo. Es Entonces, pero verdad, sí que es sí, verdad que sí. hemos escrito otras, ¿eh? No, entre medias han pasado, pero esta llevamos mucho tiempo con ellas, sí. Aún así, he de decir que estamos contentos con la editorial, ¿eh? O sea, quiero decir, es que el mercado es así, no es que, hombre, la editorial podía decir, mira, me voy a poner yo estupenda y os voy a pagar el 50% en vez del 10%. Pero digamos que el mercado sabes que funciona así, sabes que ese es el sistema Sí, sí. y es lo que hay. Lo importante es que luego por lo menos te mime la editorial, te cuide, intente hacer acciones de promoción, es decir, que todo ese esfuerzo que tú has invertido durante tantos años, que la editorial también asuma su parte de responsabilidad por sacar adelante, es un respeto hacia el autor, ¿no? El intentar sacar adelante ese Y proyecto. moverlo. Exacto. Y Hay moverlo. editoriales pequeñas que pueden llegar hasta donde llegan, pero hay editoriales grandes que ahí sí que se tienen que mojar, entiendo yo. Y nosotros estamos contentos con Contraluz, ¿eh? Bueno, las grandes compañías, ya lo decías tú antes respecto a Vera, pero aquí está Semilia también, que pagan, es cierto, esa publicidad que se invierte en los medios de comunicación para dirigir la línea editorial por donde tienen que ir. Por eso, en muchas ocasiones, quiero decir, tú puedes poner la televisión, yo ya no la escucho, pero no te enteras de nada porque la mayoría de la información te la pierdes, porque claro, el que paga te dice lo que tienes que decir y lo que no tienes que decir, con lo cual es un peligro en la época que estamos, con todas las cosas que están ocurriendo. Claro, pero esto siempre ha sido así. No es que ahora sea diferente, ahora es peor porque está todo más precarizado. Es decir, los sueldos han bajado, se invierte menos en publicidad y los periodistas tienen que captar, ¿cómo se llama? El clickbait o algo así. Es como el impulso de pinchar cuando tú ves Sí, alguna noticia que tenga un sí. titular muy llamativo, ¿no? Entonces, eso, pero siempre ha sido así. Siempre la gente decía, no, tienes que leer 2, 3 periódicos, 4, para realmente saber qué es lo que Saber está lo que pasando en pasa. el mundo. Y ahora se nota un montón. Ahora se nota un montón, por ejemplo, con las elecciones y tal. No vamos a hablar de política, por favor. Además que me No, pone mala, el panorama me pone no, muy no. mala. Pero si vas viendo cómo determinadas noticias se les da mucha importancia, o en otros medios, yo sigo, por ejemplo, la prensa cultural, la sigo bastante porque, ¿sabes? Tengo un pequeño informativo literario que hago Te todas lo las semanas. recomiendo, me encanta, estoy enganchadísima. Muchas gracias, Ana Gloria. Pues claro, yo voy leyendo las noticias y tal, y digo, mira, en este no han sacado nada sobre esto, y en el otro sí, porque interesaba más, o han remachado incluso, sacan incluso 2 reportajes, o, ¿sabes? Y fíjate, a nivel de cultura, que fíjate, en estas elecciones la cultura está poniéndose sobre la mesa, cosa que yo creo que no había pasado hacía Nunca. mucho, que la cultura fuera un tema a debatir en las elecciones. Maravilla. Solo por eso, oye, maravilloso. No, además lo que dices de las noticias, porque a mí me ha pasado, cuántas veces estás en Google y ves una noticia y después empiezas a leer y dices, no viene en el primer párrafo, en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Y a lo mejor es una mini línea al final, o a lo mejor ya ni se parece al titular que has leído, por lo cual has abierto esa noticia. Y dices, ¿esto qué es? Y funciona de esa manera. Es curioso porque uno de los personajes, Kiko, Mm. que sale después más adelante, pero en 1960, Kiko dice: a un hombre le corresponde pelear por mantener vivos unos ideales en una sociedad sometida, adoctrinada y convertida en un rebaño de corderos mansos dispuestos para el matadero. Me llamó mucho la atención, estamos hablando de 1960, él vivió la guerra, después continúa, pero es que refleja la España que ha sido, la España que sigue siendo, que decir, España es como que no aprende las lecciones de la historia y la repite una y otra vez, y esto, mira, lo de ser rebaño pasa ahora también. Sí. España creo que tenemos una idealización de lo que es nuestro país y que muchas veces no se corresponde con la realidad. Es que de verdad, todos los episodios que hemos pasado con determinados reyes de nuestra historia, que ya se habían ido, oye, y luego alfombra, ¿cómo se dice esto? No sé qué de plata, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Bueno, hay una expresión, ¿no?
se fueron, dejadlos que se vayan, que no vuelvan, que es que la están fastidiando todo el tiempo. Cuando hablan de Fernando VII, de Isabel II, qué época tan desgraciada para la historia de los derechos de los españoles. Qué desgracia ese Fernando VII, el deseado ¿por quién? O sea, Sí, ¿para qué? sí, sí, Por favor, yo me quedo con Nieves con Costrina y con el Mastuerzo. Es el Mastuerzo. sí, Y es decir, no aprendemos, no aprendemos. Creo que tenemos como una especie de pensar que lo que, bueno, ha funcionado, pues funcionará, y pensar, no sé, creo que tenemos como una especie de indefensión aprendida. La sensación de que, y eso ahora con las elecciones y tal, ¿qué más da quien vote si todo va a ser lo mismo? ¿Qué más da lo que hagas? Me da igual en esto, o en una empresa. ¿Qué más da si al final van a hacer lo que les dé la gana? Es decir, tenemos como interiorizado que no tenemos ningún poder, que hagamos lo que hagamos va a dar igual. Y no sí, da igual, no, porque los derechos siempre hay que conquistarlos. Cuando hablamos del voto de las mujeres, del todo el tema del feminismo, a ver, las mujeres salieron a la calle e incluso mataron gente por conseguir sus derechos. Es decir, no estoy a favor de que se mate a nadie, ¿vale? No no, quiero pero decir eso. entiendo lo que quieres decir. Lo que quiero decir es que nadie, porque tú le digas, ay, por favor, mira, es que a ver si me subes el sueldo, que no me llega a fin de mes. ¿Tú crees que alguien va a darte lo que tú pides porque tú se lo pidas, por favor? Pues hombre, habrá alguien, ¿no? Pero en general todos los derechos se tienen que conquistar y todos los derechos hay que pelearlos. Yo siempre digo lo mismo, a mí lo de salir fuera a quemar contenedores y tal, no me termina de gustar, porque luego el contenedor lo tengo que pagar yo, además, Sí, con mis impuestos, o sea, no le veo la gracia, pero yo sí que intento luchar de momento, no digo yo que algún día no salga a tirar piedras, pero de momento intento luchar con la literatura, intento luchar con mi voto. Son las dos fórmulas que yo, de momento, son las que estoy usando. Pero hay cosas que no me gustan y las reflexiono. La política es algo que forma parte. Lo que hace Kiko es política. Política sí, es la polis. Vivimos en ciudades, vivimos en comunidades. Evidentemente somos seres políticos. No puedes decir la política no me interesa, sí, porque que hay la gente, política. Claro, pero la política no es solamente quien está ahí gobernando, la política es todo lo que todo, nos rodea, porque vivimos en comunidad. Entonces la política no te puede dar igual. Tienes que tener una posición, no te digo que respecto a todo, hay muchos temas, pero hay ciertos temas que te pueden llegar más y que son los que tienes que pelear, siempre, porque si no, te vas a convertir en eso, en un rebaño, no, es esa indefensión aprendida, ese papel de víctima, de pobre, ¿no? De esclavo, la moral del amo, que también explicamos en el libro, y la moral del esclavo. Pues ahí lo que estás haciendo es asumir esa moral de esclavo, ¿no? Y yo, hombre, pienso que algo hay que hacer, ¿no? No hay que darse por vencido tan rápido. Mucha gente joven piensa eso. No puedes pensar eso con 20, con 25, no puedes pensar eso con esa edad. Que con los años te canses, sí, pero no con esa pero con edad, esa edad no. 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 Hay una frase que me gusta mucho, más o menos, no me la sé perfectamente como está escrita en el libro, pero el problema que es, el peligro que es, y eso lo estamos viviendo, y gobernados por diferentes partidos, cuando tú haces leyes injustas, cómo se cometen injusticias. Y queda Claro. muy bien Mm. reflejado en la novela cómo no se piensa en el pueblo, se piensa en el que está en el poder, se piensa en la empresa poderosa, que está muy bien reflejado porque además lo habláis desde antes de la guerra, durante la guerra, la posguerra, pero es que ahora estamos en la misma, seguimos en la misma. Entonces, Claro, hay leyes que realmente serían injustas, como el tema, por ejemplo, de las leyes contra la violencia de género, porque dices, bueno, estás haciendo una discriminación, pero es que de base ya hay una injusticia social que tú tienes que intentar equilibrar. Es decir, hay un fenómeno social que está sustentando ciertas cosas, ¿no? Bajo mi punto de vista, por lo menos. Pero es verdad que hay otras leyes que están hechas, pues ¿por quién están hechas? ¿Las haces tú? ¿Las hago yo? Que somos dos señoras que vivimos en nuestra casa, que trabajamos para subsistir, por así decirlo. No, hay un sesgo de clase social. Quienes están formulando las leyes no somos ni tú ni yo, es gente que se mueve en otros ambientes. ¿A quién van a favorecer? ¿A quién van a favorecer?
pues está clarísimo, ¿no? A quién van a favorecer. Tampoco sé muy bien a qué leyes te refieres en este momento, pero ya te digo, creo que hay algunas leyes que sí que están un poco para intentar subsanar desigualdades que existen y para intentar conseguir cierta equidad, porque lo otro es mucho peor. Es decir, hay un mal mayor que es el que hay que combatir. Y luego hay otras leyes que evidentemente quien hace la ley pues la hace para beneficiarse y son las élites quienes legislan. La gestión. Entonces... Bueno, vamos con nuestra querida Calista, otro de los personajes. Nos habláis de la brutalidad de su noche de bodas que marca el resto de su vida, cómo se tiene que ir del pueblo, cómo va a Barcelona y son los comienzos del molino, del famoso molino allá en Barcelona. Háblanos un poco de Calista y de este molino. Pues mira, el personaje de Calixta nace de la idea de la gente que sale del pueblo, que tiene una vida rica fuera, consigue ciertas cosas y luego vuelve, ¿no? Es porque bueno, hemos hablado de los personajes, pero el gran personaje, yo creo, del libro es Candasnos, ¿no? Es el eje que todas estas historias que lanzamos, ¿qué unión tiene todo eso? Bueno, pues la unión es Candasnos, porque al final todo converge ahí, ¿no? Entonces, este personaje, queríamos hablar de la lucha de clases dentro del libro, pero siempre la lucha de clases, cuando hablamos de mujeres, siempre es un poco peor, siempre lo tenemos un poco peor. Es que de momento no hemos conseguido ninguna sociedad a lo largo de los miles de años que llevamos viviendo en sociedades distintas, se ha conseguido la igualdad entre ambos sexos. Nunca se ha conseguido, nunca. Todavía está por venir ese momento. Probablemente a lo mejor yo pienso que quizá en la prehistoria y tal hubo donde no había propiedad privada, donde se vivía más en comunidad, es posible, pero en cuanto empezó a acumularse determinados bienes y se quería, además las mujeres se observó que se podía comerciar con ellas. Al fin y al cabo las bodas, al fin y al cabo las prostitutas, o sea, si tenías dinero podías comerciar con tus hijas a nivel de bodas, con quien la caso, con quien no la caso, para tener beneficio. Si tú venías de una familia pobre, bueno, pues la prostituías, que era la forma de sacar dinero. O sea, siempre se ha visto, no todas las mujeres, obviamente, pero sí hemos vivido ahí en ese momento, ¿no? Hemos vivido también el tema de que esto lo vemos ahora en algunas sociedades de otras religiones, pero sociedades, desde luego, absolutamente misóginas y absolutamente que el honor de la familia descansa sobre las mujeres. Y eso nuestras madres lo han vivido y nosotras lo hemos vivido. El comportamiento, cómo tú te comportabas en sociedad, era cómo era vista esa familia de una familia bien o una familia de esto que es, ¿no? Y descansaba, los hijos daba igual lo que hicieran, pero las hijas no. Y descansaba sobre nuestros hombros, siempre. Entonces, a Calista le pesa todo esto le va pesando. ¿Y qué pasa? Pues que ella va a Barcelona, va en la época en la que está el destape. Claro, el tema del vodevil, del cabaret, del molino, ya se remonta a finales, a principios del siglo XX, incluso, a lo mejor incluso hasta anterior. Eran esos espectáculos, ¿no? Pero en esta época es la época del destape, de la revista. Es la época, está ambientado en el año 74, donde ya empiezan los desnudos integrales. Franco no ha muerto todavía, pero ya la censura, bueno, ya no tiene el peso que tenía. Porque antes sí que tenía unas luces que en cuanto veían que entraba alguien que era el censor, pues ya apretaban el interruptor, en todos los camerinos se veía luz roja, vale, hay censor. Bueno, pues habrá que vestirse, habrá que comportarse de una manera diferente. De hecho, en el molino había, creo que, ¿qué era? Que ponía en uno de los carteles del molino, prohibido frotarse contra el público, o prohibido algo, había alguna, o sea, dejarse tocar por el público, bueno, había como unas reglas ahí puestas y tal. Bueno, llega esa época y ya se acaban los concheros. Las vedettes salían pues con las pezoneras y los concheros, que era esa estructura, ¿no? Metálica realmente, que tenía la forma de triángulo pues para tapar el pubis, y luego salía una especie de alambre forrado, obviamente, que se introducía entre las nalgas, ¿no? Para que quedara sujeto. Entonces no se ve, quedaba
perdón por la palabra, pero el culo totalmente al aire y el pubis, digamos que tapado, ¿no? Mm. Y llevaban medias de rejilla, que eran esas medias, pues que las medias de rejilla, las mujeres sabemos que las medias cristal, que eran las que se llevaban en esa época, se rompían muy fácilmente, no ajustaban tanto como las de nylon en esa época, y aparte las de rejilla, incluso ahora, tapan más las imperfecciones. Si Sí, tienes es verdad. alguna cosita o si la pierna no es tan recta o si tal, siempre, pues normalmente las vedettes llevaban medias de rejilla, ya sabían ellas lo que tenían que ponerse o, en fin, iban un poquito tapadas, entre comillas. Pero ya cuando llega ese momento del destape, que es el que le toca a Calixta, ahí las mujeres ya iban directamente, sobre todo las vedettes y las super vedettes, el resto del cuerpo de baile no tenía por qué, pero las vedettes y las super vedettes salían prácticamente desnudas al escenario. Entonces ella vive todo ese momento. Esta parte nos costó mucho documentarla porque nosotros queríamos encontrar una vedette que hubiera vivido esa época para que nos pudiera explicar pues cómo era el molino, que ahora ya no existe, o sea, el molino sí existe, el local, pero obviamente ya ha cambiado muchísimo y ya no, Sí, no ya no se es lo dedica a lo mismo. que se dedicaba. Pero bueno, era un escenario, por lo que nos contaba, muy pequeñito, que en el medio, en el centro tenía la parte del foso donde estaban los músicos, o sea, apenas tenían espacio para poderse manejar. Luego tenían, por ejemplo, que el público, los hombres, les regalaban paquetes de tabaco, cajetillas de tabaco a las vedettes, como lo has hecho muy bien, una cajetilla de tabaco. Cuando se acercaban a saludar, cuando hacían ya la apoteosis final, ¿no? Ese desfile, pues les daban cajetillas de tabaco. Bueno, que luego ellas muchas veces revendían para sacarse un dinero, Pues lo del pero tabaco es usado como moneda de cambio, mira, en la cárcel también. Y mira, en el bonita de aquí también. pues es curioso, ¿no? Y todos esos detalles de, por ejemplo, no tenían baños propios del personal para después desmaquillarse. Tenían sus camerinos, que por supuesto había algunos que eran minúsculos, los que eran ya de las estrellas, pues eran un poquito más amplios, pero se maquillaban ahí, pero la mayoría se iban a sus casas a desmaquillarse porque si no tenían que irse al baño donde estaba el público, donde podía ir cualquiera pues, Sí, o sea, son cosas que dices, ostras, y son esos detalles que están dentro del libro y que nos explicó ella. Hablamos también con más vedettes, para ver el tema del vestuario, de dónde compraban las plumas, los tocados, el tal, el cual. Estuvimos hablando incluso anécdotas, que a mí hubo una que dije, no se puede ser más zafio. O sea, hablamos también con gente que trabajó en el Oasis de Zaragoza. Y entonces Ah, ahí nos decían, y hay una anécdota que está dentro del libro, en el que había la vedette, se paseaba entre el público con un peine ay, sí. y pedía al público que la peinase, no precisamente la cabeza. Sí, O sí. sea, contaba eso y decía, ¿pero en Yo cuando serio? leí eso digo, ¿esto qué es? O sea, pues así nos quedamos nosotros, o sea, pero es una anécdota real, o sea, no nos lo hemos inventado. Las cosas que salen ahí, lo de los cristales, lo de... Todo eso son anécdotas reales, lo de quitarse el atrezo que nos han contado. O sea, por eso nos costó bastante encontrar esta vedette, porque claro, ¿cómo vas a encontrar una vedette que haya trabajado en el molino, la época que tú quieres? Que es muy complicado, pero la encontramos, la encontramos. Y la verdad es que estamos muy agradecidos. En la parte final del libro hay un capítulo, no un capítulo, sino un epílogo que nosotros añadimos con cómo se gestó el libro, qué hay de verdad, qué no hay de verdad, quién nos ha ayudado en todo ese proceso, ¿no? Y ahí está ella, porque la verdad es que sin su ayuda no, vamos, para nada podríamos haber escrito toda esa parte Ahí con se esa ve la viveza. realidad, ahí se ve la realidad cuando tú lees la novela, porque Ah, dices, esto gracias. aquí se nota que es real. Yo cuando leía esa parte del molino, además después cuando viene la época ya del destape, que en la televisión que decían, bueno, ¿por qué vamos a ir al molino a pagar? Porque nos enseñen tetas si ya las tenemos en la televisión. Entonces, que nació también el porno en Sí, vivo. Y yo digo, sí. ¿cómo van haciendo, sobre todo con las mujeres? ¿Se viste de modernidad todas estas cosas? Ahora se sigue vistiendo otras cosas de modernidad y seguimos en la misma. Como que haz lo que te dé la gana, que es tu cuerpo, no sé qué, pero tienes que vender esa carnaza que otro está dispuesto a pagarte. Nos lo venden de, mira, esto es ser moderno, porque yo hago lo que me da la gana, pero no, no estás haciendo lo que te da la gana. Ese señor de ahí, o esa señora, que también las hay, te dicen, oye, mira, tienes que hacer esto. Porque aquí está la mami también, la mami de Calista, que le indica lo que tiene que hacer. Y seguimos Correcto. en la misma también, en esto no ha cambiado.
Mira, hay una revisión que se está haciendo por parte del feminismo de la liberación sexual de los años 60, 70 en Estados Unidos, ¿no? Que fue donde empezó y tal, en la que decían que, bueno, que la liberación de la mujer partía por la liberación sexual, ¿no? Es verdad que coincidió con la época de las pastillas anticonceptivas, de la píldora, que eso fue pues un cambio, yo creo que muy importante en la sexualidad de las mujeres, el poder tener el control de la reproducción, que es bastante, es mucho. Bueno, pues al margen de eso, lo que se estaba analizando ahora es que fue una milonga que nos vendieron, que les vendieron a las mujeres de la época, porque en realidad detrás de todo eso lo que había es que los hombres querían acceder a cuantos más cuerpos de mujeres mejor. Es decir, si tú vendías que la revolución sexual es acostarte con uno y con otro, en realidad si tú comprabas esa película, no es que tú te sintieras liberada por estar con uno y con otro, te seguían llamando puta, seguías siendo una puta, ¿vale? Lo único es que había más hombres que podían tener acceso a tu cuerpo, ya está, simplemente eso. Y es una revisión que, bueno, he escuchado y tal, y la verdad es que me sorprendió mucho porque yo no tenía esa idea. Para mí era, bueno, es una revolución, las mujeres pueden... Pero en realidad si te paras a pensar, ¿qué de liberador tiene que tú te acuestes con uno y con otro? Lo que tú quieras, si a ti te apetece, estupendo, pero si lo haces por ser moderna, por ser guay, porque muchas veces en las adolescentes pasa eso, Exactamente. es que esas adolescentes que se sienten liberadas o piensan que esa es la manera de liberarse y de ser modernas y de ser guays, no dejan de ser las putas del instituto, porque es que los chavales las siguen llamando así, Exacto. ¿eh? Porque tú puedes cambiar tu mentalidad, pero si el resto no la cambia, sigues teniendo las mismas. O sea, es un tema complejo. Tampoco quiero hacer aquí un alegato feminista, No, pero en eso pero estoy es de algo acuerdo. para Yo leí un reflexionar. libro sobre eso que estás hablando, de la revolución sexual y cómo se juntó todo y cómo estamos como estamos. Y era no me acuerdo cómo se titulaba, pero me llamó la atención por eso, porque es el tema de, que sale en la novela y de lo que estamos hablando ahora mismo. Mm, Ya estamos terminando, pero quería entrar en el tema de la pobreza y de la riqueza, porque se ve muy bien cómo los hombres ricos ejercen su derecho de hombres para aliarse con cualquiera que estuviera a su alcance, pero esa mujer pobre lo va a pagar ella. En mm, la novela sale muy bien reflejado. Después, claro, las mujeres pobres, si eras guapa, lo que decís vosotros, ¿cómo era? Una flor que nace en el desierto. Porque claro, no tienes para pagar la peluquería, no tienes para comprarte vestidos bonitos, con lo cual eso dura lo que dura. Después, como tú naces, trabajas, te casas, tienes hijos, te mueres mm, y lo único que pides es que tus hijos te sobrevivan. Y ya no digo más si tú eras soltera a los 30, que ya eras una solterona, y lo que mm, contáis en Cataluña de las dietas, mm. que tú por cama y comida tenías que estar obligada a cuidar de los hijos de tus familiares gratuitamente. Era una Sí, forma de esclavitud. sí, sí. Entonces, también sale muy bien reflejado esto. A mí me llama la atención porque evidentemente el canon de belleza siempre ha sido algo que han impuesto las clases dominantes. El canon de belleza siempre está impuesto por las clases dominantes. Si en una época se llevaban las mujeres, porque además casi siempre afecta a mujeres, ¿no? Sobre todo a partir de la Revolución Industrial, porque antes de la Revolución Industrial los reyes eran quienes, la nobleza eran quienes ostentaban ese canon, ¿no? La melena larga que era tan difícil de mantener, el tal. Pero claro, cuando llega la Revolución Industrial, de repente hay mucha gente rica que trabaja, que no se dedica a contemplarse en los espejos de Versalles, sino que tiene que ir a fichar por las mañanas, a controlar sus empresas, a hacer muchas cosas. Entonces los hombres necesitan ropa cómoda, necesitan poder moverse y toda esa parte de belleza se desplaza de una manera atroz hacia las mujeres, ¿no? Esas mujeres que tomaban mercurio, que tomaban vinagre para estar blancas, que se ponían exactamente mercurio por la cara, luego esas enfermedades que tenían, los corsés, bueno, en fin, y hoy en día pues ya es que el canon de belleza abarca absolutamente todo, incluido, me vas a perdonar, los genitales. O sea, que los Sí, genitales envejecen, señores, señoras, sí. envejecen, se los tienen que retocar de vez en También, sí, sí, que cuando. lo hay también, también lo hay. Vamos, me parece una locura. O sea, pero ¿de qué estamos? ¿Pero qué locura es esta? O sea, y al final todo eso se refiere a gastarte dinero en ese tipo de cosas, ¿vale? En cosas que yo considero que son gilipolleces. Ya lo he dicho. Estoy de Pero bueno, acuerdo.
Pero están marcando, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa con las clases bajas? La belleza no dura nada. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacerte un empaste y no puedes ir. Y cuando tienes 20 años o 30, a lo mejor estás sin dientes o los tienes negros. A lo mejor, ¿qué ocurre? Que tu alimentación, esto ocurre mucho en las clases bajas, o por lo menos ocurría, yo estudié psicología y me acuerdo que lo comentaban en la facultad, que en las clases bajas los niños, ahora ha cambiado un poco, eran muy delgados, había mucha desnutrición, pero luego las personas mayores eran muy obesas porque se comían ciertas cosas que no eran muy saludables, ¿no? Que yo creo que hoy en Sí. día ocurre igual. En Estados Unidos, por ejemplo, conseguir piezas de fruta en determinados barrios marginales es imposible, no la venden, no existe. No hay un supermercado en el que tú puedas comprar fruta. Puedes comprar hamburguesas, puedes comprar lo que quieras, pero fruta no, porque es carísima y además no la venden. O sea, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la belleza no dura nada. El otro día lo hablaba con un amigo que es profesor de instituto y hablando sobre esto y decía, es que tú ves niñas jovencitas de determinados estratos sociales muy bajos, que a lo mejor son chicas, son guapas, y enseguida las ves que ya han dejado de ser guapas. Enseguida ya el canon ha pasado. ¿Por qué? Sí. Por mil cosas. Enfermedades, por no poderse cuidar, por de repente tener hijos, por de repente lo que sea. Es decir, ser bello cuesta dinero y además es un ideal tan inalcanzable que está todo el rato, es como una especie de hucha sin fondo donde tienes que ir metiendo hucha sin fondo, siempre. Tienes que comprar cosméticos y además siempre te recuerdan lo que tienes mal, Y lo que te hace falta, lo que te lo que te falta. hace falta para Siempre estar te falta algo. siempre, nunca, nunca, nunca vas a alcanzarlo. Sobre todo pesa sobre las mujeres, pero en los hombres también. Muy ¿Por qué? bien. Porque se ha descubierto que hay Un un filón. mercado por abrir, claro. Yo espero que por lo menos resistan. En esto estoy Mira, con ahora con ellos la 100%. barba, ahora con Resistir. las barbas ya se vende toda una gama de productos de belleza que dices, mira, claro, Que vieron digo que yo que ahí se había la un laven y ya mercado. está, ¿no? O con que la Mm. tengan higiénica, que no sea aquello. Pero sí, sí. Escribís a dos manos, tú y tu pareja David. No voy a preguntar cómo es el proceso de escritura, pero me ha llamado la atención una cosa. Yo cuando me leí el libro, por ejemplo, de Rosa Montero y Olivier Truc, que salió publicado, que está escrito a cuatro manos, cuando lo vas leyendo, y Rosa también lo explica, el proceso que siguió con él, se nota mucho cuando es un capítulo escrito por Rosa y cuando por Olivier. Yo no sé cómo lo hacéis, David y tú, porque yo no he notado nada. Mira que me iba fijando a ver si descubría algo o algo que me indicara, bueno, esto es de uno o del otro, sin saber realmente quién de los dos, pero no he descubierto absolutamente ese secreto, no sé cómo lo hacéis, eso me llama la atención. Y después, cómo llegáis a poneros de acuerdo, a ver, el ser pareja creo que facilita también, porque os conocéis, lleváis escribiendo todos los libros juntos desde que empezasteis, pero claro, ¿cómo hacéis para no llevarlo a casa? Porque terminas de escribir y no se va. Lo llevamos. Siento decir que lo llevamos a casa. Entonces, De ¿cómo todas maneras, hacéis vosotros siendo pareja? claro, en el caso de Rosa Montero, creo que le escuché decir a Rosa que ella escribía un capítulo, se lo pasaba a él y él continuaba, ¿no? Oliver Sí, continuaba y luego sí, él se lo pasaba, etcétera. Claro, sí. nuestra forma de trabajo no es así. Nuestra forma de trabajo es que todo el proceso lo preparamos juntos. Por eso te decía, el trabajo vive con nosotros, o sea, es nuestro tercer hijo. Entonces, estamos todo el tiempo, cuando estamos preparando una novela y tenemos tiempos, vivimos en Cartagena, yo viajamos a Huesca o viajamos bastante por trabajo, por tal, pues esos largos viajes, porque Cartagena, acabo aquí un llamamiento, está muy mal comunicada. Cierto, cierto, Está muy mal lo comunicada. segundo. El tema del AVE a Cartagena ha sido una tomadura de pelo, gracias. Pero bueno, al margen. Lo que hacemos es invertir, bueno, ese tiempo pues hablar muchísimo. Una vez que hemos hablado mucho, lo que hacemos es estructurar. Y el truco en nuestro caso es que luego repartimos las tramas. Entonces, nosotros intentamos camuflarnos detrás de la voz del personaje. ¿Vale? Cada personaje tiene una forma, nosotros utilizamos un estilo equisciente, es decir, siempre los capítulos están protagonizados por un personaje y conocemos su punto de vista de ese personaje. Entonces, bueno, pues usamos eso, su forma de hablar,
Y luego lo que hacemos también es revisarlo mucho, nos revisamos mucho el uno al otro. Incluso a veces, esa parte a veces es dura porque a lo mejor, pues David me dice, toda esta parte yo la quitaría. Y a lo mejor son 3 páginas. Y digo, ¿cómo qué? ¿Qué quitarías qué exactamente? ¡Qué dolor! O sea, esas son cosas que solo puedes hacer cuando ya ha pasado tiempo y ya te has desvinculado de la historia. Y dices, te voy a quitar 3 páginas, creo que esto no funciona, quítalas, no pasa nada. Pero cuando has terminado de escribirlas, todo lo que te ha costado de escribir, matas. No Duele. es el momento, no es el momento. Y a veces sí, tenemos ahí que no estamos de acuerdo con algo, pero fíjate, nosotros hemos crecido juntos porque empezamos a salir muy pronto, empezamos a escribir muy pronto, prácticamente a la vez, y entonces nuestros ideales, nuestros intereses son muy parecidos, que creo que también es la clave de que una pareja pueda funcionar, claro, porque lo que nos ha pasado a nosotros es que de alguna manera, aunque hay cosas que a David le interesan más que a mí, o en fin, no somos clones, obviamente, Sí. pero sí que hemos ido llevando una línea de cosas que nos interesan, en fin, de forma de pensar, de una moral compartida. Que hay parejas que es verdad que lo que les pasa es justo lo contrario, que empiezan jóvenes, pero que luego a lo mejor cada uno va tirando hacia un lado y ahí es donde, si no hay tema de conversación, si no hay algo que te una, realmente esa pareja no tiene sentido. ¿Para qué vas a seguir con alguien solamente por compartir un piso, ¿no? Digamos, o sí, Sí, o porque es un son veces, gran tema. compañeros de piso. Bueno, mira, tal como A está veces la es necesario. vivienda, Sí, no, retiro lo dicho. sí. Pero bueno, pero en nuestro caso, como hemos ido un poco en paralelo, normalmente las cosas que él me propone o lo que yo le propongo en general, la mayoría de las veces, te diría casi que el 100%, nos parece interesante al otro. O sea que en eso no podemos tener a lo mejor discusiones en qué punto de vista cogemos o qué, pero bueno, todo se debate. Aprendes a negociar, a comunicarte, a resolver problemas de una manera conjunta. O sea, es un aprendizaje. Y yo siempre digo una cosa. Yo escribo a 4 manos, no he escrito nunca ninguna novela yo sola, escribo a 4 manos con David, David conmigo, pero esto también, a lo mejor yo no podría escribir con otra persona a 4 manos. O sea, esto también es una cuestión de elección. Yo siempre lo comparo con vivir con alguien. Tienes que elegir bien con quién quieres vivir y si te compensa. ¿Vale? Para mí eso es lo importante y a mí me compensa, lo disfrutamos, es algo más que tenemos en común dentro de nuestra pareja, es terapia de pareja, por decirlo de alguna forma, y nos complementa y nos divertimos, lo pasamos muy bien. Mira, ahora nos vamos a ir, bueno, cuando se emita esto, pues ya habremos vuelto, pero vamos a ir, por ejemplo, ahora a la Semana Negra de Gijón. Vamos los dos juntos porque presentamos el libro allí. David tiene una mesa que modera, yo tengo otra, pero presentamos el libro juntos. De alguna manera viajamos, acompañamos a nuestra criatura los dos juntos, que también es muy, muy interesante, ¿no? Pero ahora que me cuentas esto de las tramas, ahí se nota por qué no puedes dejar este libro. Porque a mí me pasó cuando yo te conocí y me regalaste el libro, yo tenía que preparar otras entrevistas y eran todas de leer, porque yo cuando empieza la Feria del Libro y la Valencia Negra, hasta que terminamos ahora, todas son generalmente de escritores. Entonces me tengo que poner todas las semanas a estar Mm. leyendo continuamente. Y claro, cuando me llegó yo tenía muchas ganas, porque te había visto en Valencia, estuve hablando contigo y tenía muchas ganas. Y empecé a leerla. Y claro, de un tirón me leí las 100 primeras páginas. Y dije, Ana, tienes que soltar esta, yo hablando conmigo misma, digo, suelta esta novela, porque ella va a la última. Y tienes más de un mes de entrevistas que tenía que leer todo lo que tenía que leer, pero me tiraba para leer esta novela. Y ahí se nota, ahora que dices tú de que cada uno las tramas, le pasa un poco a Barker, a J. de Barker, que el año pasado estuvo en Valencia Negra aquí, y él contaba que cuando le da sus novelas a los lectores cero, les pregunta siempre que dónde se quedan. Yo qué sé, para dormir, para comer, para ducharse, para ir a buscar a los niños al colegio. Y esa parte donde se quedaba cada lector cero, lo arreglaba para que tú no puedas dejar de leer. Y pasa. ¡Qué Yo todos los libros perverso! de él me pasa. Y con el vuestro, ahora tengo que decir que pasa también, porque no lo puedes soltar, esas tramas. Ahora ya Pues sé el secreto, digo, mira por qué. Pues me alegro. No, hombre, es que tienes que seducir al lector o a la lectora.
O sea, tú quieres contar tu historia, tu poner en valor mi pueblo, era uno de los objetivos, es ese cariño que mi padre nos ha transmitido por el pueblo, pues de alguna manera hacer ese pequeño homenaje. Es decir, hay muchas cosas que tú quieres conseguir con ese libro, pero al lector le importa tres pepinos lo que tú quieras conseguir con el libro. Bueno, todos a Candasnos ahora, como oye, con Dolores Redondo se va a bastar, pues con David Zaplana y Ana Briga se va a Candasnos. A Candasnos. Ya está. Pero es eso, que tú quieres un objetivo, pero claro, tu objetivo no es el mismo que el que tiene el lector. El lector, la lectora, lo que quiere es disfrutarlo, pasarlo bien, aprender. Cada uno tendrá el suyo, cada lector tendrá lectora tendrá los suyos, pero tú sí tienes que seducirle. Para mí esto es como cuando conoces a alguien y das tu mejor versión, ¿no? Alguien que Sí. te interesa causar una buena impresión. Pues eso mismo tienes que hacer con un libro, seducir a la persona que te está leyendo. Luego ya lo otro viene por debajo, ya va soltando, pero lo importante es seducirle. Para mí eso es muy importante. Yo quiero que me seduzca un escritor, una escritora. Quiero coger ese libro y tener las ganas de volver a ese universo, de volver a ese espacio que me ofrece. Para mí esa sensación es maravillosa, Sí, maravillosa. sí. Pues ya hemos terminado. Pondremos en el cajetín del vídeo todos los libros que tenéis, porque tenéis muchos libros. Y además, cada uno es de un género, pero todos tienen esa parte de denuncia. Yo creo que es el sello de la casa vuestro. También pondremos, bueno, digo a la gente que vea en Instagram lo que haces, iba a decir ese telediario, es informativo cultural, me salía telediario, no, informativo cultural, que a mí me encanta, yo estoy enganchada, lo veo siempre. Y también el podcast al que estoy enganchadísima de Sin Ficción en Ivo, que también lo llevas tú. Sí, con al revés. Sí, 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 sí. Además me da Entonces, la oportunidad de leer también libros que a lo mejor ya no me acercaría y luego me llevo grandes sorpresas. Es bueno, curioso. el de Pastores del Mal, yo tuve aquí a Ujú. Félix Un y lo encanto. entrevisté y lo leí por ti, porque primero, claro, escuché tu entrevista y digo, oye, este hombre, claro, yo como trabajo con el tema de los abusados, prostitución y esto, digo, yo tengo que tener a este hombre aquí. Me compré el libro, contacté con él y bueno, grabamos la entrevista. Me alegro, me Félix, alegro. digo, mira, gracias a eso también, entonces, muy bien. Y bueno, darte las gracias por este rato que hemos pasado juntas. Se me ha Lo he pasado un pasado poco muy el bien. tiempo, pero es que lo he pasado bien. Yo también. Pues muchísimas gracias y gracias por este libro. Dale las gracias a David también de mi parte. Vale, algo tiene que ver en el libro, se las daré. Algo también, exacto. Y yo a los que nos están escuchando quiero recomendarle este libro, La Ley del Hambre, porque aparte de ser una novela de denuncia y que te abre los ojos a muchas cuestiones, al mismo tiempo te atrapa y no la puedes soltar. Entonces, ahora que estamos en el verano, que unos están de vacaciones, otros las empiezan, pues qué mejor que leer y leer La Ley del Hambre. Oh, muchas gracias, Ana. Así que un abrazo muy fuerte a los dos y pasadlo bien en Gijón, Muchas en Gijón gracias. Negro. Muchas Y a gracias. vosotros os veo después del verano con las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.